Empecemos nomás. Bueno, ahí estamos. ¿Listo? Ok, bueno. Bueno, les damos la bienvenida a estos diálogos ambientales virtuales 2021 que organiza la Secretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Con este diálogo ambiental virtual damos inicio al cronograma de actividades que van a tener lugar en el mes del medio ambiente. Recordemos que el próximo 5 de junio se celebra y se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Por ello, desde el Departamento de Promoción Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental, invitamos a Juan Pablo Villafañe, quien nos hablará sobre la evaluación del impacto ambiental como herramienta de gestión ambiental. Se conoce como impacto ambiental a la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el ambiente. Estos impactos pueden ser estudiados y analizados. La evaluación del impacto ambiental es el proceso que permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra o una actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo, previo a la toma de decisión sobre la ejecución del mismo. Bueno, Juan Pablo ha sido compañero mío en la facultad, es biólogo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, es máster en Evaluación y Corrección de Impactos Ambientales de la Universidad Politécnica de Madrid, y actualmente se desempeña como jefe de la sección Centro de Gestión Ambiental, Sexto Distrito, Jujuy, de la Dirección de Vialidad Nacional. Es profesor en la Tecnicatura de Gestión Ambiental del Instituto de Educación Superior José Tello, y consultor particular en temas ambientales. También ha realizado más de 100 estudios e informes ambientales en forma particular para organizaciones privadas y públicas, y cuenta con una trayectoria de 26 años de docencia ambiental y dictado de numerosos cursos, presentaciones y exposiciones sobre la temática ambiental. Ha sido también director provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Jujuy desde mayo del 2002 a mayo del 2008. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenido Juan Pablo, gracias por aceptar la invitación y para compartir tu experiencia y tus conocimientos acá en estos diálogos ambientales. Bueno, gracias Cristina. Gracias por tu introducción y básicamente también agradecer a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por esta invitación y en particular al Parque Botánico, que es un hermoso parque que tenemos en la ciudad de Jujuy que vale la pena conocer y aprovecharlo. Así que, sin más preámbulos, yo voy a compartir mi pantalla. No sé si ustedes ya están viendo mi pantalla compartida. La primera diapositiva. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Bueno. Entonces hoy, como dijo Chris, vamos a hablar del procedimiento de evaluación de impacto ambiental como una de las herramientas con las que cuenta la gestión ambiental. Y si hablamos de gestión ambiental y de impacto ambiental es porque, lógicamente, estamos ante la presencia de un problema ambiental. Entonces, estas herramientas y estas metodologías, de alguna manera, lo que quieren es, o de lo que intentan es prevenir, mitigar o corregir los que normalmente conocemos problemas ambientales, como vamos a ir viendo varios a lo largo de la exposición. Esto que vemos aquí es un problema común en nuestra provincia. Esto es resume o junta o mezcla el vertido incontrolado de residuos sólidos urbanos con una mezcla de líquidos cloacales, de un caño que está roto, con
con un poco de quema, de basura que se ve ahí, en fin, digamos, lo que conocemos, un problema ambiental, y son problemas que debemos intentar abordar y resolver. Problemas ambientales hay muchos, numerosos, y están distribuidos en toda la provincia, en todos los ámbitos naturales, en todos los ámbitos geográficos, y prácticamente casi diría que donde existe una actividad humana tenemos asociado algún tipo de problema ambiental. Este es un problema también muy común, vinculado con el anterior, pero en este caso en la quebrada de Humahuaca, con una disposición incontrolada de uno de los municipios de la quebrada. Quiero, digamos, advertirles que esta diapositiva es de algunos años, con lo cual, digamos, hay algún proceso en marcha a través de una empresa del Estado que está tratando de, bueno, o se está haciendo cargo de la gestión de los residuos, ¿no es cierto? Pero bueno, pero no es una imagen que, que no sea frecuente de observar en nuestra provincia. Esa imagen que vemos ahí es de cuando fue el alud en las Termas de Reyes, y llegó y produjo estas consecuencias en estas viviendas que está, digamos, pasando el Hotel de las Termas. Pero en definitiva, cuando nosotros vemos, tenemos que empezar a hacer algún tipo de análisis, porque cuando vemos los problemas ambientales, de alguna manera nos estamos dando cuenta que entre las actividades del hombre y el medio ambiente, eso que yo puse ahí como entorno vital, que quizás es una de las mejores definiciones que podemos tener de lo que es el medio ambiente, cuando relacionamos y cuando analizamos el vínculo entre las actividades del hombre y el entorno vital y el medio ambiente, vemos que existe algún tipo de desajuste. Podríamos poner sinónimos y podríamos llamarle como ustedes prefieran, si hay un desajuste entre las actividades y el medio ambiente, si hay una desconexión, una falta de integración, un desequilibrio, una crisis, algo que nos está mostrando que no está encajando las actividades del hombre con ese entorno vital. Y este desajuste, este desencaje, esta desconexión es lo que en general provoca los problemas ambientales como los que hemos venido viendo y como los que vamos a ver a lo largo de la charla. Esta relación, actividades del hombre, entorno vital, la vamos a mantener durante todo el desarrollo de la charla, porque básicamente, digamos, es la relación que le da pie y le da cabida a la gestión ambiental. Así podemos seguir analizando distintos tipos de actividades humanas, las que sean, y ver que siempre o que muchas veces existen problemas ambientales. En este caso, problemas asociados a las vías de comunicación, al transporte por carretera, en este caso, digamos, fauna atropellada, que también es bastante común observar y que también constituye un problema, un importante problema ambiental, o infraestructuras que, como la que veíamos hace un rato, colapsan o no alcanzan a cumplir su vida útil, y tenemos este otro tipo de problemas. De alguna manera estamos viendo, quiero que esto quede muy claro, que tenemos que el problema ambiental se presenta y se produce cuando hay un desajuste y un desarreglo entre esa relación entre nosotros, los hombres, como especie humana, y nuestro desarrollo y nuestras actividades antrópicas. Ese desajuste se ve y se observa en la generación de los problemas ambientales como estos que acabamos de ver. Hola Juan Pablo, Sí. ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? estás? Bien, No, que yo muy también bien. ahí quería agregar a esto que vos estabas diciendo de desajustes, desequilibrio y demás, también la falta de conocimiento de nuestro ambiente. Creo que ese es otro, le agregaría como un otro puntito más a lo que estás mencionando. Creo que es Perfecto. importante Sí, 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 conocer. sí, 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 ¿Mm? sí, 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 todo. Pero en definitiva forma parte de ese desajuste, desequilibrio, falta de integración, crisis, esa falta de coordinación, y obviamente la falta de conocimiento también, también tiene mucho que ver.
Por ponerles también como un ejemplo paradigmático, esta era la ex fundidora de metal Huasi en Abrapampa, que dio origen a un montón de problemas ambientales, sanitarios, una fundidora que trabajó procesando minerales de plomo de varias minas de la Puna, y dejó estas montañas de escoria y de humos grises, que provocaron buena parte de la contaminación de la ciudad de Abrapampa, con numerosos problemas, y que, bueno, creo que todos lo conocemos, digamos. Entonces, como decíamos hace un rato, a partir de este desajuste surge la gestión ambiental. Bueno, ¿qué hacemos para ordenar un poco y para arreglar esta crisis entre la relación del hombre y su entorno vital? Entonces tenemos que definir: la gestión ambiental es el conjunto de acciones, cualquieras las que sean, mediante las cuales el hombre de alguna manera intenta prevenir o mitigar esos problemas ambientales. Esto también es importante destacar que está muy relacionado con lo que es la calidad de vida. O sea, en definitiva, todos los problemas ambientales afectan nuestra calidad de vida. Entonces, si englobamos el conjunto de todas las actividades, las que sean, desde nuestra tarea diaria, levantar el papelito, la legislatura, lo que sea, todas esas son acciones de gestión ambiental. La gestión ambiental lo que busca es resolver problemas ambientales. Básicamente, la función y el objetivo de la gestión ambiental es resolver y, sobre todo, prevenir, porque la gestión ambiental básicamente es una actividad de tipo preventiva. Esta es la gestión ambiental, es el gran objetivo de la gestión ambiental. Y la gestión ambiental tiene una serie de instrumentos o tiene herramientas a las que echa mano para ir solucionando y para ir previniendo esos problemas ambientales. Hay herramientas que son de tipo preventivo, que actúan evitando que aparezca ese daño. Otros son de tipo mitigativo, correctivas o de morigeración, que de alguna manera tratan de eliminar, de reducir, de modificarlo. O algunas son de tipo compensatorio, en el caso que algún problema ambiental no sea posible de mitigar, no sea posible prevenirlo, y de alguna manera se busca compensarlo con alguna otra situación que tenga otro impacto positivo, que de alguna manera compense ese impacto que se produjo. Y herramientas, como les dije, hay muchas herramientas de gestión ambiental. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos la educación ambiental o la sensibilización. Esto que estamos haciendo hoy es una herramienta de educación ambiental. Estamos tratando de transmitir conocimientos, tratando de reflexionar un poco acerca de los problemas. También la legislación puede ser una herramienta de gestión ambiental cuando sanciona leyes u ordenanzas que estén vinculadas a la protección del medio ambiente, el ordenamiento del territorio, la planificación, todo lo que sea ordenar esas actividades dentro del medio, también, digamos, constituyen así como un gran título dentro del ordenamiento territorial. No aclarar mucho porque Adriana ya me va a decir algo, porque vamos a entrar en su tema, pero bueno, está puesto en términos generales el ordenamiento del territorio. La evaluación del impacto ambiental, el procedimiento, que es lo que vamos a ver hoy. Las auditorías ambientales, nuestra ley refleja los informes de situación ambiental en el caso de actividades que ya estén en marcha y no pueda hacerse una previsión del impacto, se hace una auditoría. Pueden ser auditorías también con un análisis del ciclo de vida, en fin, hay distintas metodologías. También puede haber instrumentos de tipo económico, es decir, cuando se grava una determinada actividad para que sea menos contaminante, o contrariamente, por ejemplo, cuando hay algún tipo de ayuda económica que favorezca algún tipo de tecnología amigable con el medio ambiente, o actividades que sean amigables con el medio ambiente. El ecodiseño, la tecnología ambiental, acá todo lo que sean filtros, tecnologías, o sea, todo lo que sea cuestiones duras de la industria, están dentro de la tecnología ambiental. La certificación de normas, por ejemplo, la certificación de normas ISO, las ISO 14000, que son de medio ambiente, las ISO 9000 de calidad, en fin, o las tareas de restauración ambiental, que son de tipo correctivo.
Estas son algunas, hay más, hay muchas herramientas, muchos instrumentos de gestión ambiental. Entonces, hoy lo que vamos a ver es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental como una de estas herramientas, con la importancia que tiene, y tratar de destacar, digamos, sus cualidades y sus beneficios para la gestión ambiental. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a definir qué es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o genéricamente la evaluación del impacto ambiental. Básicamente es un proceso de análisis, que está destinado a tomar decisiones, para que alguien, en general los tomadores de decisiones, los dirigentes, la clase política, el Poder Ejecutivo, tome sus decisiones. Entonces nosotros de alguna manera hay que brindarle herramientas para que tenga mayores elementos de juicio para tomar esas decisiones. Entonces es todo un proceso de análisis que de alguna manera busca identificar, predecir, interpretar todos los posibles efectos ambientales que pueda tener una actividad que se va a desarrollar. Esta es una herramienta de tipo preventivo. Y no solo eso, sino que además, además de identificar, digamos, esos problemas ambientales, la ventaja que tiene es que, una vez conocidos los problemas, yo puedo proponer medidas que los mejoren, los eviten o los reduzcan a niveles aceptables para que esa actividad pueda llevarse a cabo. Pensemos que casi cualquier actividad humana tiene siempre algún tipo de impacto ambiental. Entonces desde ese punto de vista, prácticamente cualquier actividad podría verse disminuida en sus condiciones o en su desarrollo por el proceso este. Pero este proceso justamente lo que busca es identificar aquellos elementos que sean como muy impactantes y evitarlos. Y en el caso que sea imposible, bueno, que llevar adelante una política que no los desarrolle. Pero tiene que quedar claro, la evaluación es todo un proceso, incluye también un proceso administrativo y un proceso técnico. Esto es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Como lo decía, es un procedimiento administrativo. De alguna manera este procedimiento está vinculado con la autoridad ambiental, en nuestra provincia, con el Ministerio de Ambiente, en donde se lleva adelante un expediente que empieza con una presentación y termina con la emisión de un documento que se llama factibilidad ambiental. Este procedimiento administrativo se basa en estos, digamos, se apoya en estos, digamos, en estos postulados, que es la realización, la ejecución del estudio de impacto ambiental, que es el documento técnico que reúne este análisis en el que nosotros venimos hablando. Entonces, que es otra cosa que tampoco no hay que confundir, el estudio de impacto ambiental con la evaluación del impacto. La evaluación es todo el procedimiento que se lleva adelante para evaluar los impactos, y el estudio es el documento que presenta quien quiere llevar adelante una determinada actividad para reflejar o para enunciar y para mostrarle a la administración pública cuáles van a ser los efectos. Entonces, el procedimiento incluye, digamos, la presentación de un estudio técnico, que es el estudio de impacto ambiental. Incluye también los criterios de los técnicos del organismo ambiental, que son los que evalúan ese estudio que se presentan, y también incluye un procedimiento de participación o de consulta pública, en donde se somete de alguna manera este procedimiento a la opinión pública. Es importante destacar que la administración, el organismo de aplicación, tiene la capacidad de veto. O sea, cuando a criterio de la administración pública o a criterio de los técnicos del organismo ambiental una determinada actividad no puede llevarse adelante, tienen la capacidad de vetar esa actividad y no se ejecuta. Y en caso que esa actividad pueda llevarse adelante, la autoridad ambiental emite lo que se conoce como factibilidad ambiental, que es el correspondiente permiso ambiental para que se lleve adelante la actividad. Esta herramienta está amparada en la legislación y básicamente está prevista por nuestra Ley General del Ambiente, la Ley Nacional 25675, y en nuestra provincia la Ley Provincial 5063, nuestra Ley General del Ambiente.
que tiene dos decretos reglamentarios que establecen cómo es todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Primariamente es de aplicación nuestra ley provincial, a menos que tengamos algún tipo de proyecto de actividad que sea interjurisdiccional y requiera de la participación de la autoridad nacional, pero si no, corresponde que sea la ley provincial y la autoridad provincial la que intervenga en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Disculpa un segundito, Juan Pablo. Ahí nosotros, digamos, dentro de lo que es el municipio de San Salvador de Jujuy, también tenemos ordenanza, tenemos una ordenanza respecto a lo que es la evaluación de impacto ambiental, que es la 3046, ¿sí? Y también dentro del municipio se realizan evaluaciones de los estudios ambientales. Sí, correctísimo, sí, no, la verdad que bueno, fue un error mío no ponerlo, digamos, pero porque normalmente, digamos, pero sí, pido disculpas a la autoridad municipal. Incluso hay otras leyes ambientales parciales, digamos, que si la ley de minería también tiene su propio procedimiento que está previsto y no figura ahí, digamos, era porque estaba, digamos, haciendo un análisis general. No te disculpes, la idea, digamos, es también ver estos Pero diálogos, como son diálogos, digamos, vamos por ahí participando mientras vos estás perfecto. exponiendo, pero Es digamos, es totalmente correcto. para seguir aportando. La Dirección de Medio Ambiente Municipal es autoridad ambiental en el ámbito de su jurisdicción, así que obviamente le corresponde la aplicación de la legislación particular, que en este caso son las ordenanzas municipales, y tiene, bueno, obviamente su equipo de técnicos y emite sus ordenanzas en algo muy parecido a esto, digamos, es como si corrieran paralelos, digamos, estos procedimientos en los distintos ámbitos en los que se ejecuta a nivel nacional, con la legislación nacional y el organismo ambiental nacional, las leyes provinciales y el organismo ambiental provincial, y las ordenanzas municipales y el organismo ambiental municipal, de acuerdo a la jurisdicción de cada proyecto. En general, el procedimiento se inicia con lo que se conoce con la solicitud de factibilidad. Digamos, alguien que quiere desarrollar alguna actividad se acerca a la autoridad ambiental y pide la calificación de su proyecto. Si yo quiero hacer una ruta, un puente, quiero poner un horno de tratamiento de residuos o lo que fuera, yo tengo que ir a la autoridad ambiental y decirles, señores, yo quiero quiero desarrollar esta actividad y solicito que me califiquen el proyecto. Entonces, la autoridad ambiental clasifica el proyecto y acá se producen como dos posibles alternativas, digamos. La autoridad puede, de alguna manera, declarar la ausencia de impacto significativo en aquellos casos en que el proyecto no genere impactos considerables, entonces todo se exceptúa a esa actividad del procedimiento, o si no, se le solicita que se proceda y que se prosiga con la presentación del estudio de impacto ambiental. Cuando la autoridad determina que un proyecto es pasible de, o puede producir impactos ambientales, le solicita la presentación del estudio de impacto ambiental. Para el caso de la ley provincial se prevén dos clases de estudio, un estudio simplificado o un estudio detallado, dependiendo de las magnitudes y las cantidades de impactos que éste pueda generar. Cuando se presenta el estudio de impacto ambiental ante la autoridad, digamos, la autoridad hace el análisis de ese estudio y simultáneamente se lo somete a la consulta popular o a la consulta pública mediante dos vías. Una es la presentación de ese proyecto en el boletín oficial, y eventualmente la autoridad también define si correspondiera, digamos, una difusión mayor por otros medios, ya sea que haya que hacer algún tipo de publicación por radio, por un diario, por la televisión, o eventualmente hacer una audiencia pública, y en el caso de nuestra provincia, las audiencias públicas están regidas por una ley provincial que es la ley 5317.
Eso es lo que respecta a la consulta pública de los estudios. Cuando la autoridad de aplicación evalúa el estudio, de alguna manera determina y emite, digamos, determina sus cualidades, sus virtudes y la factibilidad de que se lleve adelante esta actividad, y emite el dictamen de factibilidad, o sea, se expide de alguna manera. Entonces, y la autoridad ambiental puede negar la autorización del proyecto, puede vetarlo, lisa y llanamente puede decir, no, este proyecto en estas condiciones, en este lugar y con esta tecnología y de esta manera, no puede llevarse a cabo. En ese caso, el proponente tendrá que ver si insiste y cambiar algo para someterlo nuevamente y ver si la autoridad de aplicación lo aprueba. Y si no, la autoridad de aplicación lo aprueba directamente al proyecto, y lo puede aprobar directamente con las condiciones que tiene, o lo puede aprobar sometido al cumplimiento de algunos condicionantes que la autoridad considere oportuno en relación a su experiencia, a sus criterios, a las condiciones del medio, etc. Y entonces emite la resolución de factibilidad ambiental, que como dijimos es el permiso ambiental para que se lleve adelante esta determinada obra, actividad, proyecto, plan, programa, o lo que se esté evaluando. La ventaja que tiene esta herramienta es que permite un análisis, ya sea de proyectos puntuales, como de planes, programas, políticas, o sea, se puede escalar a distintos niveles perfectamente, porque el proceso de análisis es el mismo. Y bueno, y acá vamos a volver con lo que empezamos la charla, con esto que hablábamos de la integración ambiental, que de alguna manera nosotros permanentemente estamos evaluando esa relación entre el proyecto, la actividad y el proyecto, actividad o de lo que nosotros queremos hacer, y el entorno en el cual se desarrolla. ¿Y qué evaluamos así, groserísimamente? Que cualquier proyecto o la actividad lo que genera es un impacto, ese impacto que tiene su efecto sobre el entorno, y que de alguna manera también el entorno tiene una determinada capacidad, una aptitud, una vocación, una capacidad de acogida, tiene varios nombres, con el cual asimila o acoge al proyecto, y aquí en este círculo es donde se produce lo que nosotros conocemos como integración ambiental adaptativa. Entonces, tenemos como ejemplo actividades que son como un poco más integradas al medio, y otras en las cuales están completamente desintegradas, como lo veíamos al principio. Acá tenemos una alcantarilla que está completamente descalzada, que se está cayendo, algo que está completamente fuera de servicio y hay que cambiarlo. O por ejemplo, en esta foto de acá abajo a la derecha, donde se ve lo que era el viejo hotel de las Termas de Reyes, que fue tapado por una luz del río, y esto es lo que se ve hoy. O bueno, o por ejemplo, un tipo de explotación minera que se produce en las salinas con el aprovechamiento, digamos, de bajo impacto, con muy poca tecnología, digamos, que una actividad un poco más integrada en este esquema que nosotros estamos viendo aquí. Y bueno, y llegamos por fin a la definición del impacto ambiental, bueno, que en definitiva creo que todo el mundo lo sabe, digamos. También lo dijo Chris al inicio de la charla. La podemos definir como cualquier cambio o alteración que se produce en el medio por una actividad humana. Lo que sea, cualquier cambio en el medio producido por una actividad humana, esto tiene que ser básicamente por una actividad humana, es un impacto ambiental. Miles. Acá puse 3, pero bueno, tenemos una chimenea de una industria, un camión que tiró no se alcanza a ver si es bórax o si es sal, digamos, en la ruta, y esto está provocando un impacto. O en la imagen de la derecha, una cantera de una explotación de áridos que ha dejado este hueco, digamos, con estas paredes verticales, que también es un impacto ambiental. Cualquier cambio, toda modificación en el medio es un impacto ambiental. Como para explicarlo con un gráfico, si yo fuera capaz de expresar en una imagen, en un gráfico, la calidad de un factor ambiental
o el factor ambiente, o el ambiente en general, o la calidad del ambiente en general, o la calidad de un factor ambiental en particular, y ver cómo ese factor se va modificando a lo largo del tiempo, yo podría decir que el impacto ambiental es la diferencia que existe entre ese factor en su desarrollo natural o en su evolución natural sin proyecto y su desarrollo o su evolución con proyecto. Si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo de agua que tiene una determinada calidad ambiental, por poner un ejemplo, una determinada cantidad de oxígeno disuelto o lo que fuera, y a partir de este momento le produzco un vertido, va a haber una modificación de la calidad ambiental de ese factor, va a haber una disminución de la calidad ambiental del agua, va a haber una disminución del oxígeno disuelto o del factor que yo elija. Entonces la diferencia en ese factor o en ese elemento entre su estado sin proyecto y su estado con proyecto es lo que definimos como el impacto ambiental. En definitiva, toda modificación que se produzca, ya sea que yo considere el ambiente en su totalidad, la calidad del ambiente general, o que defina o que evalúe la calidad de un factor ambiental en particular. Bien, es importante que definamos y lo caractericemos de alguna manera al impacto ambiental, porque esa variación que se produce, esa alteración que se produce, yo tengo que tratar de decir cómo es, de contar, de expresarla y de ponerle todos los atributos que yo sea capaz de expresarle para que se interprete adecuadamente el impacto ambiental. Entonces yo tengo que decir si el impacto puede ser positivo o negativo, ya sea que mejore o que disminuya la calidad del medio ambiente. Tengo que expresar la magnitud, si es grande, si es pequeño, si es intenso o si no es intenso, si va a demorar un tiempo en aparecer, o también si esa variación o si ese impacto va a durar mucho tiempo o va a ser un impacto que solo después va a decaer, si se producen sinergias, si es posible revertir ese impacto ambiental y si es posible corregirlo. Obviamente que todas estas características del impacto de alguna manera están definiendo como su valor general, y hay cosas que lo hacen, que lo aumentan, y cosas que lo disminuyen. Si yo tengo un impacto que puede ser irreversible y que puede ser fácilmente corregible, de alguna manera ese impacto será menor a una acción que produzca un impacto irreversible y que no tenga ninguna forma de ser corregible. Claro. Exactamente. Estos son los atributos que de alguna manera están definiendo y expresando el impacto ambiental. Y además, muy importante también es que el estudio tiene que emitir un juicio sobre los impactos ambientales, y esto es algo que muchas veces se olvida. Porque de alguna manera el evaluador y también los técnicos de medio ambiente tienen que saber si ese impacto que se va a producir es compatible o no. De alguna manera yo tengo que darle una calificación final, y esa calificación incluye un juicio de valor. Entonces, y esto es lo que de alguna manera define y es lo que hace que sirva como herramienta para los que toman las decisiones, porque yo presento el estudio de impacto ambiental y después la autoridad, el gobernador o quien sea me dice, bueno, y al final, ¿hacemos o no hacemos? ¿Le doy vía o lo freno? ¿Qué hacemos? Entonces, para esto sirve el estudio de impacto ambiental. Me tiene que dar un juicio. Entonces, el impacto en definitiva puede ser compatible, por ejemplo, si es un impacto menor, que no necesita de medidas correctoras, que cesa o sea, que se recupera automáticamente tras el cese de la actividad, y a partir de ahí ese impacto ambiental puede ir creciendo, puede ser de tipo moderado, si tampoco requiere medidas correctoras, pero requiere cierto tiempo para volver a sus condiciones iniciales, puede ser severo o puede ser crítico. Entonces, por ejemplo, un impacto crítico es un impacto que supera cualquier tipo de umbral que yo considere aceptable. Y acá pueden entrar en valor los estándares de calidad ambiental que tiene la legislación, que se destruyan valores patrimoniales, en fin.
algo que de alguna manera defina y aconseje que el proyecto no puede llevarse adelante. ¿De acuerdo? ¿En qué momento debe hacerse esta integración ambiental? Desde que nosotros tenemos una idea de proyecto, que lo vemos acá arriba a la izquierda, hasta que el proyecto se materializa, se lleva adelante, se construye y se explota, ese proyecto pasa por distintas etapas. Puede pasar por la viabilidad técnica, económica, el anteproyecto, proyecto técnico, ejecución, etc. Y la integración ambiental se puede hacer en cualquier momento. Lógicamente que mientras más avanzado se encuentre el desarrollo del proyecto, más difícil es lograr esa integración ambiental. Con lo cual siempre es recomendable que las integraciones se produzcan sobre todo en las fases iniciales del proyecto, donde es más fácil prever las medidas de mitigación y prever incluso eventuales cambios en la tecnología o en el diseño del proyecto. ¿Cuáles son los contenidos que tiene un estudio de impacto ambiental? Ahora nos centramos un poquito en lo que es el estudio, lo que se presenta ante la autoridad de aplicación para determinar los impactos ambientales. El estudio requiere una descripción del proyecto, o sea, yo tengo que decir qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y de qué manera. Se dedica también un capítulo al marco legal en el cual se inscribe, porque obviamente que cualquier actividad tiene que cumplir con toda la normativa existente. Se hace un inventario ambiental y se hace un diagnóstico de la calidad ambiental. ¿Por qué? Porque ese proyecto, que es la calidad, ese proyecto, que es la actividad que se va a desarrollar, de alguna manera va a impactar sobre el medio ambiente. Entonces, así como describo el proyecto, también tengo que describir el medio donde se va a desarrollar y también tengo que hacer un diagnóstico de la calidad ambiental. El siguiente capítulo es el capítulo de identificación propiamente dicho, donde se prevén, se predicen y se valoran los impactos ambientales, y a partir de ahí, de esa predicción e identificación, siguen los capítulos en donde se establecen los programas de protección, con las medidas correctivas, protectoras, mitigativas, etc. Y después se pone en un último capítulo que tiene que ver con la vigilancia ambiental para evaluar que todo vaya funcionando como se ha previsto que funcione en el estudio presentado. Estos son los capítulos que tiene un estudio de impacto ambiental, groseramente. Puede ser un poco más, poco menos, de acuerdo a la legislación, pero básicamente tienen estos capítulos. Esto es el análisis del proyecto. Yo tengo que de alguna manera contarles qué es lo que voy a hacer. Si voy a hacer una ruta, tengo que decirles cuál va a ser el ancho, el terraplén, la calzada, si tiene colectora, si no tiene colectora, si va forestada, si no va forestada, de dónde a dónde, de dónde voy a traer el material, o sea, una descripción lo más acabada posible que me dé una idea de cuáles pueden ser los impactos que esto puede producir. ¿Por qué es importante hacer un buen análisis del proyecto? Porque a partir del análisis del proyecto salen las acciones impactantes. Entonces, las acciones impactantes salen de una buena descripción del proyecto. Yo tengo que saber si va a haber excavaciones, si tengo que sacar la cubierta vegetal, bueno, lo que les contaba, si va a haber alteración del drenaje, si tengo que hacer vías de acceso, si tengo que poner un obrador, o si, y normalmente se hace un análisis tanto para los impactos que puedan producirse durante la fase de construcción como durante la fase de operación del proyecto. Si esa actividad va a generar contaminantes, residuos, olores, ruidos, va a provocar incendios, etc. Las acciones impactantes surgen del análisis del proyecto. Y opuestamente, de la descripción del medio, que tengo que incluir una descripción tanto del medio físico, todo lo que tenga que ver con clima, geología, paisaje, suelo, vegetación, fauna, etc. El medio socioeconómico, que esté vinculado a los atributos de la población, bienes, yacimientos arqueológicos, culturas, recursos culturales, bienes, etc. Y los sistemas de infraestructura, que son los estudios para que, bueno, ahí está, hay un resumen de que digamos, normalmente se hace como una desagregación del medio en distintos componentes para estudiarlos mejor.
ahí como capítulos dentro de eso, porque del análisis del medio van a surgir los elementos impactados. O sea, yo con mi actividad resulta que voy a ver modificada la calidad de la atmósfera porque existía un microclima, o porque no, o porque voy a tener gases nuevos, partículas, porque voy a modificar el relieve, porque voy a modificar la calidad del agua subterránea o del agua superficial, o porque voy a extraer agua y voy a dejar sin agua el río, o lo que fuera. De alguna manera tengo que determinar cuáles son esos elementos que puedan estar impactados. ¿Sí? Y lo mismo con los elementos socioeconómicos, ¿no es cierto? El uso del territorio, valores culturales, patrimonio, infraestructura, etc. Y bueno, y hay obviamente, digamos, algunas imágenes alusivas, el típico caso, digamos, un medio social afectado, en este caso viviendas, ante la construcción del sistema de cloaca. En este caso, bueno, vinculándolo con lo anterior, podríamos también decir que es un impacto temporal, porque de esto después la zanja se va a cerrar, etc. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, también es importante la cuestión patrimonial. En este caso, bueno, quería mostrarles el camino del Inca, el Capac Ñan, que es el principal camino del Inca que pasa por la provincia de Jujuy, que bueno, que hubo algunos proyectos que también tuvieron, digamos, algún tipo de vinculación y tuvo algún tipo de sufrimiento en relación a la intervención del hombre. Y viene el capítulo de la identificación de los impactos ambientales. Entonces, eso que les decía hace un rato, si yo soy capaz de vincular las acciones de proyecto con los elementos del medio, voy a distinguir los impactos ambientales. Entonces, normalmente se utilizan una serie de matrices donde desagregan las distintas acciones de un determinado proyecto, por ejemplo, lo vemos acá en la columna de esta matriz, y se las va cruzando con los distintos elementos del medio receptor, y en cada intersección se va poniendo si hay o no hay impacto, y a partir de ahí realizar la clasificación de ese impacto, según les contaba hace un ratito. Esta es una matriz de identificación de impactos ambientales. Sirve para eso, para cruzar cada una de las acciones de un proyecto con cada uno de los elementos del medio para identificar todos los posibles impactos ambientales que se puedan producir. En este caso tenemos, es el ejemplo de un matadero municipal, donde esta actividad, donde cada una de las actividades de esas, cada uno de los factores de actividad genera un determinado impacto. Entonces, bueno, acá está gráficamente, en este caso, por ejemplo, la sangre, todo el proveniente del lavado de las vísceras, etcétera, es lo que genera un proceso contaminante de estos caudales que lógicamente terminan en un cauce receptor. Entonces estoy cruzando las acciones del proyecto, de una actividad, con el medio. Acá me faltaría indicar, graficar o poner para que ustedes vean que todo este efluente líquido llega hasta un cauce receptor que es el que se está viendo afectado. ¿Me querías? Juan, sí, esa valoración es cuantitativa y cualitativa también. O sea, es cualitativa y cuantitativa al revés. Existen las dos valoraciones, porque dependen de la calidad de la información que yo tenga para saber si esa valoración puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Hay veces que es fácilmente decir o ponerle valores, que a veces es muy fácil para que sea cuantitativa. Yo puedo ver, por ejemplo, cuánta cantidad de suelo se pierde por una determinada actividad. Existe, por ejemplo, hay una ecuación universal de pérdida de suelo y yo puedo estimar con un cálculo muy sencillo, por ejemplo, toneladas de suelo que se pierden por hectárea por año. Y hay otras veces en que es mucho más difícil evaluar cuantitativamente el valor de un impacto. Entonces existen distintas metodologías que tratan de ir disminuyendo, claro, y de disminuir sobre todo la subjetividad del proceso, para que no sea algo totalmente subjetivo. Pero aún así también se utilizan las valoraciones subjetivas,
porque muchas veces ante un determinado proyecto, lo primero que se hace es consultar a un especialista. Entonces le dicen, a ver usted, que no sea profesionales o docentes de la facultad, gente que tiene mucha trayectoria, investigadores, bueno, mire, este proyecto prevé que atraviese este sector del bosque nativo, entonces, ¿usted qué opina? ¿Es bueno o es malo? Y el tipo, en base a su experiencia y a su conocimiento, dirá, bueno, sí, yo creo que es malo, con lo cual no lo debieran hacer, o yo creo que sí, métanle. Digamos, esa es una valoración subjetiva. Opuestamente a eso están las valoraciones de tipo objetivo. Desconecto. ¿De acuerdo? Entonces, entre ese abanico de posibilidades existe un montón de valores intermedios. Claro. Con el agregado de que además a veces es difícil sumar impactos de distinta naturaleza, porque como de alguna manera yo sumo esos impactos sobre el suelo, que yo los puedo medir como toneladas de suelo que se pierden por hectárea, con un impacto paisajístico, que fragilidad del paisaje o calidad del paisaje, ¿cómo hago para medir en qué unidades lo mido? ¿Y cómo lo sumo después el impacto del paisaje con el impacto del suelo? Entonces, bueno, existe una batería de análisis de procedimientos que trata de ir minimizando y trata de ir resolviendo este tipo de problemas. Bueno, acá veíamos este fantástico matadero y cómo estaba trabajando, y bueno, es algo bastante común, no son propios de los mataderos municipales. U otros muchos casos, digamos, como por ejemplo, esta empresa constructora de alguna manera se dedicó a eliminar la tola, una especie que además está protegida, y la utilizó para hacer fuego, lo utilizaba como leña. Bueno, entonces, en este caso, la actividad, ¿cuál era? La construcción del camino, apertura de la traza, eliminación de la cubierta vegetal. Esa era la actividad, y que impactó directamente con el elemento del medio, que es cubierta vegetal, o cobertura, o vegetación natural, en fin, como yo lo desarrolle. Acá vemos dos imágenes del camino que une las termas de Reyes con las lagunas del Yala, y bueno, este camino, esta actividad, esta apertura, de alguna manera provoca un impacto y desencadena, por ejemplo, este tipo de desmoronamientos, que hace que en la época estival prácticamente esté siempre cortado el camino. O en este otro caso, una alcantarilla que de alguna manera se interpone ante un cauce natural. Y acá vemos, por ejemplo, cómo existió una luz, después le agregaron otra luz, esa luz fue insuficiente, y bueno, y estamos viendo cómo resulta insuficiente y genera obviamente una consecuencia sobre el tránsito, genera consecuencias sobre la salud, porque mientras la ruta está cortada no puede pasar la ambulancia, no puede pasar la gente que vende sus productos, o el que quiere ver a su familia, etcétera. O acá, por ejemplo, esta foto sobre las Salinas Grandes, como bueno, las poblaciones de vicuñas que se cruzan, de alguna manera, la ruta está provocando una alteración, y esto genera un conflicto importante. O en esta otra que está acá, una explotación de una cantera, donde, bueno, los que explotaron la cantera dijeron, no, nosotros no tocamos la vegetación, la hemos dejado ahí, pero obviamente